No, creo que terminamos solamente creo que hizo la introducción nomás. Ah, ya, ya. Bueno, en la extracción de RNA, aquí hay que tener, como dije, un poco más de cuidado porque el RNA es mucho más frágil, pero uno lo puede sacar desde las mismas fuentes, ¿no es cierto? Cualquier célula tiene RNA distinto, de todos los RNA, ¿no es cierto? El RNA mensajero, los RNA de transferencia, todo porque genera proteína. A ver, pausar. Ah, no, ya está grabando. Ya. Entonces, ya, como un flujo así, a grandes rasgos, a ver, hay varios métodos para extraer RNA. Uno es extraer RNA total, que este es el método del trisol, pero en realidad el método, este es el nombre comercial que tiene la solución y ustedes van a encontrar miles de nombres. El trisol es de una empresa, el- el- la solución de Chonsinsky es de otra empresa, pero Chonsinsky y Sachi son los que inventaron esta forma. Entonces, el Chonsinsky y Sachi, cuando lo venden así, es lo mismo. Es el mismo reactivo en base a isotiocianato de guanidina y fenol. Eso es lo que tiene. O incluso el isotiocianato de guanidina uno lo pudiera comprar y prepararlo, pero nadie va a estar ahora preparando el fenol, que viene sólido, que hay que agregarle tris, ¿no es cierto? Y hay que estar como en orgánica, con estas cosas, ¿no es cierto? Para poderlo dejar en un buffer. eh, en el fondo es casi hacer una extracción con el fenol. Ya. Entonces ahora, bueno, muchas empresas, oye, a mí esta cuestión me molesta una cosa que tengo abajo, pero bueno. Entonces muchas empresas preparan estas soluciones. Ya. Hay otros métodos en que uno lo que hace va directo al RNA mensajero. Entonces ahí ocupa las cualidades que tiene el RNA mensajero. Entonces lo que yo hago es purificar, por ejemplo, de eucarionte, para que yo se los voy diciendo, para que vayan pensando, de eucarionte yo podría purificar todos los RNA mensajeros porque tienen una característica, los mensajeros de los eucariontes. Pero para hacer eso en procariontes, como una bacteria, yo tendría que usar algo específico. Por lo tanto, no sacaría todos los RNA mensajeros de la bacteria, sino que sacaría el RNA mensajero específico y yo lo podría eso mandar a diseñar. Ya, pero de pasos generales, ¿no es cierto? Si yo tengo un tejido, lo primero que uno debe hacer es como lo que vimos antes, pulverizar el tejido, si es no sé, por ejemplo, si es una planta, a lo mejor con nitrógeno líquido, lo importante, ¿no es cierto? O si es un riñón, ¿no es cierto? Yo tendré que sacrificar a la ratita, sacarle el riñón, y a lo mejor lo congelo, o puedo usar estos homogenizadores que vimos antes. Todas estas metodologías que vimos antes, como de Lisi, con sonicador, todas estas valen aquí. Entonces, si yo estoy trabajando con células, es mucho más fácil. Entonces, también con bacterias. Entonces, lo que uno hace, ¿no es cierto?, es centrifugar, qué sé yo, lavar, y tiene esa célula. Y esas células las va a alisar. Y la lisis las hace uno con 1 ml, así es el protocolo, 1 ml de crisol o 1 ml de la solución de Chonsinsky. Pero este ml lo que hace es que tiene la capacidad inmediatamente de romper la membrana celular. Y, y ahí inmediatamente yo tengo todos los ácidos nucleicos. Entonces ustedes ven este fenol, este fenol aquí, ¿no es cierto? Yo rompe todo y sale de las proteínas,
el DNA y el RNA. Y el RNA lo muestran como una fibrita nomás. Ahí está el DNA doble hebra y, ¿no es cierto?, las proteínas, esto blanco. Luego de eso, este fenol es ácido. No es básico, es ácido. Entonces, es una solución, dice aquí, monofásica de fenol y ocitocianato de guanidina, no alcanzo, ¿verdad?, para aquí, y es capaz inmediatamente, ¿no es cierto?, de romper las células. Ya. Luego, una vez que yo lisé suavemente con la micropipeta, yo aquí le voy haciendo así como suavemente, voy rompiendo, sí, suavemente. Luego hay un paso opcional que nosotros siempre lo hacemos, es centrifugamos esto para eliminar como el debris celular y todo este contenido que está así rosadito aquí, porque la solución de trisol es rosada y la solución de Chonsinski es amarilla, como el fenol, esto yo lo paso a otro tubo. Que aquí nosotros nos saltamos este paso porque aquí es un diagrama de flujo más resumido. Esto lo pasamos a otro tubo y va a quedar a veces que a un pellet de mugre, de los restos, digamos, de la membrana. Cuando es tejido fibroso, cuando es planta, aparece en el inserto que viene, dice, si es tal tejido, si es tal cosa, centrifugue. Entonces uno centrifuga y pasa esto a un nuevo tubo. Ya, vamos a estar en el nuevo tubo y a ese tubo, se me había olvidado antes, la relación que uno hace del fenol o del trisol, de lo que sea, de la solución esta que es para extraer RNA total, uno lo hace con respecto a la cantidad de células o de tejido que yo tenga. Entonces, en el manual va a decir 10 miligramos de tejido, tanto de trisol. 1 por 10 a la 8 número de células, tanto de trisol. Entonces, ¿para qué? Porque si ustedes usan más tejido, ¿qué va a pasar? Les va a quedar sucia la muestra. ¿Por qué? Porque la solución está hecha para alisar una cierta cantidad de células o una cierta cantidad de tejido, que se supone que ese tejido tiene células. Pero ese tejido ya va a venir disgregado, pero era un tejido. Entonces ahí hay que fijarse muy bien, ¿no es cierto? En el inserto vienen los protocolos, a veces es un mismo kit y vienen protocolos dice, para plantas, para tanto, para tanto. Eh, ya, ya. Una vez que uno ha pasado esta solución, como dije antes, a un tubo, le agrega 0,2 ml, estamos pensando que empezamos con 1 ml de trisol, le agrega 0,2 ml de cloroformo alcohol isoamílico. Le agrego el cloroformo, agito, ¿no es cierto? Agito, con el dedito, agito, y luego esta fase acuosa la paso a otro tubo. Y aquí yo agrego isopropanol, que es para precipitar el RNA. Y este isopropanol yo lo saco del refrigerador, tiene que estar frío. Y aquí me va a quedar el pellet. Y luego esto se lava con una solución de etanol al 75%, que uno lo marca que va a ser solamente para RNA. No es el mismo, o sea, es el mismo etanol que uno usa con el DNA, pero este etanol, uno separa las cosas que son para RNA y cosas que son para DNA. Entonces, aquí el isopropanol solamente va a ser para RNA y ese etanol al 75 para lavar el pellet solamente va a ser para RNA. Y luego, una vez que uno lo lava, ¿no es cierto? Tal como vimos en los pasos anteriores, porque esto es muy parecido, lo único que cambia es la solución de extracción y lo que uno hace es secar el pellet digamos, a temperatura ambiente y ustedes van a ver que es distinto, es como un gel con una cierta tonalidad, no es un pellet blanco, es un gel, una cosa así como transparente. Y eso ustedes lo resuspenden en agua o en tris EDTA.
y luego eso va a menos 80. Ya, entonces, como aquí viene el paso, lo que vimos antes, entonces la lisis con tisol de guanita, esta concentración con fenolácido y cloroformo. Entonces, la separación de las fases, solvente orgánico en la parte inferior, en la fase acuosa contiene el RNA total, una vez que yo le agregué el cloroformo. El debris celular y el DNA genómico aparecen en la interfase. Remover la solución de RNA, o sea, la solución, esta solución, lo toman con mucho cuidado y se lo llevan a un tubo limpio. Entonces aquí está la interfase y aquí está la fase orgánica. Siempre queda un poquitito de DNA genómico que se arrastra y queda acá. Por lo tanto, yo después les voy a explicar lo que hay que hacer al final. Después uno le agrega el isopropanol, también ahí dice tantos volúmenes, le agrega el isopropanol, lo puede incubar, ¿no es cierto? Overnight, lo puede incubar 3 horas a menos 20, y luego uno centrifuga a máxima velocidad, elimina todo ese sobrenadante que es el isopropanol, mirando, ¿no es cierto?, de no arrastrar el pellet, y luego lava con etanol al 75. Luego seca, lo suspende en agua, biología molecular, y lo guarda a menos 80. Para medir la absorbancia se usa tris 1 milimolar. Cuando yo quiero medir la absorbancia, se utiliza tris. Y aquí, si es que estamos trabajando de plantas, ¿no es cierto? Entonces ahí se rompe la membrana, o si estamos trabajando de un cerebro también. Aquí yo les estoy mostrando que yo use homogenizadores. Ya, aquí, ¿no es cierto? Aquí están trabajando a escala industrial, por lo tanto no tendría que usar como 1 litro de trisol. Entonces, lo importante es que yo tengo que moler ese tejido. Y luego, ese tejido molido es el que yo, ¿no es cierto?, lo... Profe, ¿Mm? está pasando las diapos que creo que está pegada en una diapo. ¿Sí? ¿En cuál? En la del trisol, Ah, de ahí. ¿Y ahora? Tampoco. no. Ah, a ver. Cambió el PPT. ¿No? Qué raro. Voy a... Espérense un poco. Porque estoy con este puntero que... Oh, se siente ahí una noticia. A mí me aparece la pantalla en negro, profe, pero me dice que A ver. está compartiendo pantalla. Sí, eso es que raro. A ver, espérense un poquitito. Voy a cerrar esto. Fin de la presentación. Ya. Ah, apreté algo aquí en antes, po. Función de la pantalla. Reanudar. Por eso, ya. Ahora, Sí, ahora sí cambió. Ahora sí. En eso se había quedado pegada. ya. Sí, es que ya sé lo que apreté. La voy a poner como presentación. Ya. Entonces, esto lo vieron. O sea, yo lo dije, pero... Ya. Luego aquí, ¿no es cierto?, les están mostrando si ustedes trabajaran con planta o con un, no sé, pues con un cerebro, ¿no es cierto? Y lo primero que hay que hacer es esto. Y luego viene la lisis. Por ejemplo, aquí yo ya lo peso esto, porque como es un tejido, lo peso, y le agrego la cantidad correspondiente de trisol, que a veces se coloca así si es planta, porque se coloca verde por la clorofila. Entonces cambia el color, pero igual estoy extrayendo y yo empiezo a ver que incluso uno cuando empieza a pipetear va viendo que es como una cosa chiclosa, es como difícil decirle, pero es como si, es como uno inmediatamente, no es algo que es como que si ustedes estuvieran, ¿no es cierto?, pipeteando agua, no, sino que ustedes ven, incluso es como que era un hilito así, de repente uno saca y queda un hilito pegado así como en el tubito, es como un chicle. Y eso es el material, ¿no es cierto?, el DNA y el RNA que hay ahí. Bueno, aquí esto lo vamos a dejar, pero no me voy a... Sino que aquí aparecen, por ejemplo, cuando uno tiene como que son aislaciones que son de tejidos que son difíciles, entonces, ¿qué cosas uno puede hacer? ¿Qué proceso uno puede modificar? Y eso también ocurre con el DNA. Entonces, por ejemplo, aquí aparece
el tejido, ¿no es cierto?, músculo cardíaco o músculo esquelético, entonces es un tejido muy fibroso. Entonces, difícil de homogenizar, perdón. Entonces aquí aparecen como qué cosas yo debería hacer antes. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no hago un rompimiento bien del tejido antes, yo voy a tener muy poco rendimiento del RNA. Y aquí, por ejemplo, rico en nucleasa. Entonces yo aquí me dicen que es más eficiente si yo hago un tejido, lo congelo y lo otro es que uno tiene que agregar, ¿no es cierto?, inhibidores a veces de las nucleasas. Por eso uno trabaja con soluciones que tienen EDTA muchas veces. Y en frío. Bueno, aquí esta es un protocolo que es cuando ustedes trabajan con células adherentes. Yo acá voy a dejar de compartir para verme yo. ¿Cómo lo hago? Espérense un poquito. Ya, ahora ya. ¿Me ven? Ya. Sí. ¿Ven la pizarra? Ya. Ya. Cuando uno trabaja con las células, las células procariontes, ¿no es cierto?, también están en solución, por lo tanto vamos a poner bacterias, hongo. Y aquí uno a veces necesita ayudarse, pero en la lisis, pero vamos a poner que ya lo tenemos el tejido, por lo tanto, estas están en suspensión. Y células eucariontes. Entonces aquí lo que uno hace es que cuenta, ¿no es cierto? Y dice, ya, yo tengo uno, vamos a poner por día a las 7, porque no me acuerdo, pero creo que sí. Entonces, con esa cantidad yo le debería agregar 1 ml de la solución de Grisol o Chonsinski. Esto sale en el protocolo, ¿ah? Porque por eso yo le digo, yo no me sé, no tengo la capacidad para apreciarme los protocolos. Yo le subí una guía, ¿ah? Y en la guía aparecen todas estas cosas. Ya. Pero si tenemos células adherentes, las células adherentes, hay dos formas de hacer esto. Las células adherentes están adheridas a la placa. Entonces son células de mamíferos y están adheridas a una placa de cultivo. Entonces, yo tengo dos posibilidades. Una es que yo le saco el medio, porque estas células no se van a mover, entonces yo remuevo el medio, y cuando yo remuevo el medio, primero las miro al microscopio, que tengan una cantidad, pero como las necesito contar, lo más probable es que si yo he hecho todos los cálculos y sé más o menos que cuántas veces se dividen las células, por ejemplo, que yo aquí sembré tantas células, entonces sé que a los 2 días yo voy a tener tantas células, aproximadamente esta cantidad, vamos a poner. Entonces yo les voy a explicar dos métodos. Entonces yo no necesito agregarle tripsina y EDTA, sino que lo que hago es remover el medio, sacar el medio, todo esto bajo campana de flujo laminar, voy botando el medio, ¿no es cierto? Lo saco, lo coloco aquí, el medio que saco, tengo adentro de la campana PVS, lavo con PVS para sacar todos los restos de medio, los lavo, vuelvo a sacar el sobrenadante, vuelvo a sacar acá y boto el PVS, y luego me van a quedar solamente las células limpias, adheridas. Ya. Venden unas cositas que se llaman scrapple, que son desechables y son para DNA. Tienen un palito aquí. Así.
vienen selladas cada una sola. Entonces uno le agrega, como es un ml, yo a veces le agrego 0,5 o más ml de la solución de trisola, vamos a llamar. Pero esa, acuérdense, es una marca comercial. Lo importante es una solución para RNA. Ya. Le agrego y con esto le hago, ¿no es cierto? Le hago... Pucha, no tengo una cosa como para ver. A veces tengo cosas. Ya vamos a pensar que esta es la placa. Esta es la placa y este es el scrapple. Entonces yo abajo, adentro de la campana, le eché los 0,5 y empiezo así. A raspar las células. Las raspo, le agrego, las raspo y puedo tomar todo ese 0,5 ml y lo agrego a un tubo Eppendorf. Entonces, las raspo y tengo mi tubito Eppendorf, ¿no es cierto?, abierto aquí con la tapita y agrego los 0,5. Vuelvo a agregar 0,5 ml y sigo raspando las células para que no me quede, para llevármelas todas. Entonces agrego, raspo y tengo mis 0,5 más y de ahí sigo el paso, ¿no es cierto? De ahí yo puedo salir de la campana porque me puedo ya ir, no sé, al mesón o puedo seguir trabajando ahí con cloroformo. Entonces yo aquí ya viene el paso en el cual, igual que el otro, que le tengo que agregar 0,2, si quiero puedo centrifugar para eliminar, acuérdense que hay un paso opcional, que yo centrifugo para eliminar el debris celular. Y lo paso a este tubo y aquí le agrego los 0,2 ml de cloroformo. Ya. Si yo tuviera menos células, yo tengo que escalarlo. Por lo tanto, puedo escalarlo hacia abajo y puedo escalarlo hacia arriba. Entonces, si yo quiero trabajar en un tubo Falcon, con 3 ml de células, con no sé cuántos millones de células, le tengo que agregar más trisol. Ya. Y ya, hasta aquí. Entonces ahora, si yo no quisiera, no tengo scrapple. Entonces las tengo que sacar las células. Y supongamos que las tengo que contar además, porque no tengo idea cuántas células tengo ahí. Entonces tengo mi placa. Con mis células adherentes. Con el medio. ¿Qué es lo que hago primero? Lo mismo que hicimos antes. Saco el medio y las lavo. Y luego le agrego, una vez que las lavo, le agrego una solución que tiene tripsina, EDTA, que viene lista. Profe, dijo que esta era la otra opción, ¿cierto? Claro, porque por ejemplo, si yo no sé cuántas células hay ahí, porque no las conté previamente y las veo que crecieron mucho, están muy confluentes, puede ser que tenga 3 millones de células. Y yo quiero solamente o muchas células. Entonces yo quiero tener la cantidad exacta para usar el trisol. Tengo que contarlas. Entonces las tengo que sacar de ahí. Las tengo que sacar de la adherida. Y la tripsina lo que hace es que saca las células que están adheridas. Entonces lo dejo 5 minutos en la incubadora con CO2, que es donde crecen las células, a 37 grados, 5% de CO2, porque son células animales, 37 grados, y luego yo las voy a mirar al microscopio y veo cómo las células se mueven. Se ve así, como precioso, se ve así como mar. Se llena así de Profe, pestañas. ¿y la tripsina con el ETA se agrega también sacando el medio primero o en el medio? No, se saca el medio, una vez que sacaste el medio, que lavaste con EDTA, porque el medio, cuando tú creces las células, siempre tiene suero fetal, y hay que sacárselo, porque el suero fetal
inhibe a la tripsina. Ya. Entonces, Ok. una vez que lavaste tus células, tú las tripsinizas. Eso se llama tripsinizarlas, para sacarlas de la placa. Ya. Luego tú las vas a tener sueltas en esta solución que tiene tripsina. Entonces las remueves todas, las agregas a un tubo, puede ser epéndolo, puede ser Falcon, siempre en un tubo Falcon, porque uno tiene muchas células y las va a contar. Entonces va a poner un tubo más grande. La agregas aquí y lavas con PVC. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer uno antes? Tiene que inhibir, antes de hacer esto, uno tiene que inhibir esto. Entonces si ya se soltaron todas, uno tiene que agregar PVC, puede agregar, o medio, PVC más suero, fetal, bovino, suero. Ya. Suero fetal de bovino. Creo que al 10%. O la solución del medio que tú las tenías antes creciendo pero sin nada. ¿Para qué? Como para parar la reacción con la tripsina. Y luego, una vez que tú tienes tus células aquí, las lavas con PVC, ¿no es cierto? Las centrifugas a no más de 1500 RPM por 5 minutos y les haces varios lavados muy suaves. Estas células se tratan con el, no como las bacterias que las deseamos con el Vortex, aquí jamás. Suave, suave, muy suave. Entonces aquí uno se demora un poco. Ya. Y luego, una vez que yo ya las tengo lavadas, las puedo resuspender en 2 ml y en la cámara de Neubauer. La otra se llama de Petroshauser. La de Petroshauser es para las bacterias. En una cámara de Neubauer yo cuento mis células. Entonces, ¿cierto? Lo voy a contar aquí en esta rejillita, las voy a contar y yo digo, y aquí tengo, no sé, 8 millones de células. Entonces, digo, hoy tengo muchas, entonces puedo criopreservar y yo digo, me voy a dejar 2 millones para extraerles el RNA. Y las peleteo y comienzo lo mismo que los pasos anteriores. Ahí ya no cambia nada, porque tengo mis células, ¿no es cierto?, que ya las saqué las digregué y ahora empiezo lo mismo, con el trisol y... A ver, la clase. Oye, estoy haciendo... No se puede minimizar ya, ok. ¿Cómo llego a la clase? Ya. Compartir. Ya, ahora están viendo la... Sí. Ya. Entonces aquí yo lo que había colocado es primero tripsina. Profe, disculpe, ¿Mm? es que le hice una pregunta que no entiendo a qué se refiere con peleteo. Peletear es centrifugar. Entonces cuando tú centrifugas, uno dice peletear. Centrifugo la célula y obtengo un pellet. Entonces, por ejemplo, en este paso, cuando tú las cuentas las células, vas a tener 2000 células, pero después le tienes que eliminar, ¿no es cierto? Porque están como en 4 ml de PS. Entonces tú las centrifugas a 1500 y te vas a quedar con un tubito o con un pellet. Con un pellet celular. Esto se llama pellet. Y a esto, como tú ya sabes que tienes esa cantidad, le vas a agregar 1 ml de la solución de trisol y empieza todo lo que ya vimos. Ya, pero esto lo tienes que hacer cuando son las células adherentes. Cuando no son las células adherentes es muy fácil. Solamente se cuentan, se lavan, se centrifugan y listo, igual como si tuvieran las bacterias. Ya, y aquí, ¿no es cierto?,
están los pasos: homogeneizar, eliminar los restos por centrifugación, y aquí le agrego el cloroformo, la extracción con cloroformo y luego la precipitación con isopropanol. Ya, bueno, esto lo vimos la vez pasada. Ya, ahora, ¿cómo purifico el RNA mensajero? Ya, el RNA mensajero tiene esta estructura. Tiene esta estructura. ¿Cierto? Tiene una cola de poli A. Entonces, esta colita de poli A alguien habiloso se le ocurrió, ¿no es cierto?, hacer unas columnas, que puede ser una columna o puede ser un bit magnético. Existen las columnas, tal como ustedes las vieron, las que les mostró Cristóbal. Es una resina que lo que tiene es pegado, o sea, esto lo vamos, aquí está, pero en horizontal, esa cosita blanca que se veía, que es lo que tiene ahí, puras oligo de té. Entonces, estos oligos de té están pegados. Lo otro son unas bolitas magnéticas. Entonces, hay unas bolitas magnéticas que tienen una colita pegada aquí con un espaciador pegado, lo mismo, una colita de oligo de té. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lisa el tejido. Entonces aquí les pone que puede ser un tejido, ¿no es cierto?, lo homogenizo, estas pueden ser unas células, pero lo importante es que una vez que yo lisé, ¿no es cierto?, con el trisol, lo centrifugué para eliminar el debris celular, le agrego la solución que va a tener estas bits, que en el fondo viene siendo como que es una solución, pero que tiene estas bits magnéticas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces yo la uno, le pongo esto viene en una cosita que uno coloca el tubo. Entonces uno coloca el tubo aquí como que se mueve, se centrifuga, hay que comprarse el aparatito, a veces viene, y uno saca el sobrenadante. Saca el sobrenadante, que en este caso sería como el trisol, saca ese sobrenadante, pero es otro buffer. No, aquí ya no estamos usando el trisol. Saca ese sobrenadante y ese sobrenadante tiene todo. Tiene los RNAs mensajeros, tiene todo lo que tiene la célula. Y quedan unidos el RNA mensajero de las células, ¿no es cierto? Todos los RNAs mensajeros que tiene la célula quedan unidas a esa colita de oligo de té. Aquí se muestra mejor. Entonces, en el fondo, yo tengo el lisado y estas bolitas, ¿no es cierto?, van a tener eso. Y luego yo lo voy a atraer, ¿no es cierto?, con un imán. La centrifugo, o sea, o les pongo este imán, ¿no es cierto?, saco el sobrenadante y luego lavo. Las lavo primero y luego eluyo con una solución que es capaz de remover esto. Aquí hay un cambio, que creo que me da la impresión que es un cambio de pH. Entonces, eluyo y se salen de las bolitas magnéticas y ahí obtengo mi RNA, mi RNA solamente mensajero. Aquí como el paso. Entonces la muestra, la lisi, le puedo agregar proteínas acá y luego le agrego las bits magnéticas. Le agrego las bits magnéticas que tienen, ¿no es cierto?, este oligo de té. Y esto también sirve para separar DNA. Hay para separar DNA y hay para separar RNA. Y luego me queda, ¿no es cierto?, yo eluyo y me quedan los ácidos nucleicos purificados. Ya. Luego, una vez que uno purifica, tiene que ver, ustedes olvídense de la foto de abajo, ustedes tienen que correr, por ejemplo, si es de crisol, ustedes tienen que ver las distintas subunidades. Cuando uno purifica RNA total, ve las distintas subunidades de los RNA.
28S, el 18S y el 5S, que no aparece aquí en la foto. Esto que ustedes ven entre medio, esto brilloso, son los RNAs mensajeros, ¿no es cierto? Aquí está el RNA mensajero. Entonces, lo importante cuando uno tiene una purificación de buena calidad es que ustedes vean todas las subunidades, completitas, y ven un smear brilloso en el gel. Este es un gel con bromuro de tidio. Ya. Aquí a veces quedan contaminados, cuando uno saca, queda un poquito contaminado con DNA. Y aquí están las subunidades, la 28, la 18 y la 5S. Por lo tanto, yo puedo decir que esta purificación es de buena calidad. ¿Pero qué hago con este DNA? Uno, una vez que termina de hacer la extracción del DNA, o sea, perdón, del RNA, y lo tiene en agua, uno lo incuba con DNAsa. Sobre todos los protocolos dicen, incube con DNAsa, tantos minutos, con tantas unidades, y luego uno para la reacción con un buffer, o puede pasarlo por una columna, que es especial para limpiar, o puede hacer una extracción con fenolcloroformo para, digamos, eliminar las proteínas. Pero hay protocolos que uno puede, con ese mismo cDNA que tiene la DNAsa, saca 1 microlitro y lo ocupa para hacer RT sin necesidad de limpiarlo. Lo importante es que uno inhiba la reacción con EDTA. Con EDTA se inhibe, separa la reacción de la DNAsa. Entonces, para eliminar este DNA genómico contaminante, yo uso DNAsa. Ya, ¿lo anotaron? DNAsa para eliminar el DNA genómico contaminante. Y aquí, por ejemplo, hay DNA que se ve bien puro. Así es un DNA genómico. Y hay distintas cantidades, 25 nanogramos. Esto es un RNA que está degradado, por lo tanto no sirve. Entonces aquí, ¿cuál es la manera de medir la calidad de una purificación? Es mirándolo en un gel, pero también uno puede hacer PCR para amplificar genes constitutivos o los housekeeping. Son genes que siempre están presentes y que se utilizan para determinar la calidad del DNA y la calidad del RNA. Para el RNA, obviamente que son otros partidores, pero pueden ser los mismos genes. Pueden ser dirigidos a la betaglobina, a las subunidades, a los RNA ribosomales, al gen, hacia el mensajero del RNA ribosomal, porque acuérdense que los ribosomas son... ¿Qué son los ribosomas? ¿Es proteína? Los ribosomas son proteínas, son 2 subunidades y adentro va el RNA ribosomal. Ya. Entonces puede ir al mensajero de los ribosomas. Pues, hay distintos, hay muchos genes constitutivos. Ya, y lo mismo, es exactamente lo mismo para medir la absorbancia. Ahora, para medir la concentración, porque creo que me queda esta vez. Ya. Vamos a pasar primero lo de la absorbancia, después lo de cómo mido la concentración. Entonces medimos en el espectro UV, ¿no es cierto? Medimos la pureza y la relación tiene que ser siempre entre 1.7 y 2. Ya, y aquí a veces uno también cuando usa cloruro guanidina le tiene que restar, tiene que medir, cuando hace con el trisol tiene que medir a 260, a 280 y a 230. Entonces le resta. Ya. Le resta a los 260 lo que midió a 230 y a 280
o sea, tiene que hacer 3 medidas. Ya. Luego yo hago una electroforesis. Para el DNA genómico, comúnmente los geles se usan del 0,6 al 1% para el DNA genómico. Cuando es DNA, cuando son fragmentos de DNA más pequeños, yo puedo jugar con la concentración del agar. Y el agar es un agar especial para electroforesis, no es una agarosa, no es el agar para hacer las placas de cultivo. Entonces, esto es agarosa. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez un alumno me hizo un gel con agar. Ya, entonces va a depender del tamaño del fragmento, cuánto yo voy aumentando la agarosa, porque la agarosa forma un poro, y por lo tanto, ese poro, si es más pequeño, me va a permitir separar moléculas de menor peso molecular mejor, y las de mayor peso molecular van a quedar más arriba. Entonces ahí yo juego con la concentración de agarosa. Y el RNA siempre es como al 1,5 y al 2% para ver bien los RNA ribosomales. También se tiñe con bromuro de tirio u otro agente intercalante, y el buffer de carga pueden ser lo mismo, TAE, ya. Pero aquí estos buffers tienen que estar separados. ¿Por qué? Porque el que yo voy a usar con el RNA tiene que estar libre de nucleasas, por lo tanto yo tengo que hacer el gel y tiene que estar todo muy bien libre de nucleasas, cosa que en la corrida que yo haga del gel no se me degrade, porque si se me degrada en la corrida yo puedo pensar que está degradado, y no es que esté degradado, sino que se degradó cuando yo lo cargué para hacer la electroforesis. Ya, bueno, y aquí aparece, ¿no es cierto?, una camita donde se hace la electroforesis. Uno, el agar con el buffer, lo disuelve en calor, lo puede poner en el microondas, y luego lo agrega aquí a una camita especial y le pone esta peinetita. Y en la peinetita yo voy a cargar el marcador de peso molecular y mis muestras. Entonces ahí, y luego voy a mirar en el transiluminador las muestras. Ya, aquí por ejemplo hay una electroforesis de RNA total, y si ustedes ven, se ven todas sus unidades grandes. Y aquí todo eso es el RNA mensajero. Ya, voy a abrir otra presentación. Voy a abrir de nuevo esta. Ya, ¿dudas de esta parte de la materia? No, profe. Ya, lo otro que se me ha olvidado decirles es cómo uno cuantifica. ¿Lo anoto en la pizarra o les digo? A ver, cuando uno mide la absorbancia, hay una relación que una unidad de absorbancia es igual a 50 microgramos por ml de un DNA de doble hebra. Entonces uno hace una regla de 3. Si ustedes miden su DNA y, por ejemplo, que les sale 0,5, por lo tanto 0,5 va a ser igual a X. Entonces los 0,5 lo multiplican por los 50 microgramos. A ver, voy a poner el video. Es chiquitito. Una vez que uno purifica el DNA o el RNA, esto lo va a tener en un tubito. Y uno hace una dilución. O sea, puede hacerlo en un nanodrop y puede tomar una gota, pero también puede hacerlo en una cubeta de cuarzo que sea pequeñita, no sé, de 100 microlitros, y uno haga una dilución, o sea, toma 1 microlitro o 2 microlitros y le agrega 80 microlitros de tris. O sea, perdón, en este caso sería de agua o de una solución de hidróxido de sodio
8 milimolar. Estoy midiendo DNA. Y aquí, ¿no es cierto?, hago lo mismo. 2 microlitros, lo llevo a 100 con 80 microlitros de tris. Y mido. Entonces aquí hice una dilución. Entonces, cuando yo mida DNA, se dice que una unidad de absorbancia es igual a 50 microgramos por ml de un DNA de doble hebra. Y entonces si yo les decía que si yo mido 0,5, lo multiplico por esto, y partido por una unidad de absorbancia. Entonces me da la unidad de absorbancia y me quedan 50. Pero todo esto yo lo tengo que multiplicar por el factor de dilución si es que hice una dilución. Ya. Y para el RNA es una unidad de absorbancia es igual a 40 microgramos por ml. Y hago lo mismo. Si uno utiliza un nanodrop, uno puede tomar directamente de aquí 1 microlitro y lo mide. Y aquí no tiene que multiplicar por ningún factor de dilución. Pero, bueno, aquí en todos esas muestras a veces se pierden. Ya. Entonces ahora vamos a empezar con la materia que son los vectores de clonamiento. ¿No es cierto? Nosotros purificamos estos RNA mensajeros y este DNA. Nosotros podemos haber purificado DNA, vamos a hacer un PCR, y por lo tanto necesitamos clonarlo. Entonces vamos a hablar un poco de qué son los vectores de clonamiento y qué son los vectores de expresión. Entonces también vamos a hablar después de hacer un PCR y un RT-PCR. Ya. ¿Qué características tienen los vectores de clonación? Los vectores, a ver, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? El temario. Tipos de vectores. Entonces están los vectores de clonamiento, que solamente sirven para llevar un fragmento de DNA. Ese fragmento de DNA puede ser un gen, lo que sea, pero es un vector de clonamiento, para clonar. No es un vector de expresión. Un vector de expresión es un vector que tiene la maquinaria para poder expresar un gen. Entonces, no es para llevar fragmentos, pero tiene cosas que son distintas. Por ejemplo, el número de copias es muy distinto a un vector de clonamiento. El número de copias es muy bajo en un vector de expresión. Ya. Entonces hay que preparar el fragmento para clonar. Por lo tanto, yo tengo que, por ejemplo, usar enzimas de restricción, amplificar por PCR, o preparar un cDNA, un DNA complementario, que luego ese DNA complementario yo lo voy a amplificar. Se va a transformar en un fragmento de DNA. Y luego yo tengo que clonar, ¿no es cierto? Clono, ligo a este vector, y luego voy a incorporar este DNA foráneo, que va a estar clonado, lo tengo que incorporar a una célula, a alguien que lo hospede, a un hospedero. Entonces ahí vamos a hablar de preparar células competentes. Después vamos a hablar de detección de transformantes y vamos a hablar de expresión génica. Ya, generalidades. ¿Qué es lo que son los plasmidios? ¿Esto lo vieron ustedes en algún curso? ¿Aló? Sí, ¿Lo vieron? sí, en molecular, sí, ¿no? Ya. Bueno, entonces esta parte no la En paso. microbiología. Allá. Bueno, pero ustedes ya saben que son elementos que son extracromosomales. La mayoría son de doble hebra, la mayoría existen de simple hebra, y poseen elementos que le permiten al plásmido, ¿no es cierto?, replicarse independientemente del hospedero. Ocupa cosas del hospedero, pero la verdad es que le permite su replicación prácticamente autónoma. Pueden ser de amplio espectro de huésped o de huésped restringido. ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien me puede decir eso? ¿Entienden eso? Estamos a punto de terminar la clase.
¿Gusto, profe? ¿Qué significa que un plasmidio puede tener amplio espectro de huésped o de huésped restringido? Que pueden ser específicos para una especie Ya, o lo podemos encontrar en más de uno. ya. Puede significa que puede, por ejemplo, replicarse tanto en bacterias gram positivas como en gram negativas. Y de huésped restringido significa que pueden replicarse solamente en un tipo de microorganismo. Ya. Son dependientes en mayor o menor proporción a elementos del huésped, a enzimas y proteínas. Por lo tanto, a veces cuando uno tiene una bacteria con 2 plasmidios, hay un plasmidio que a veces al otro se pierde. ¿Por qué? Porque el otro a lo mejor necesitaba más cosas del hospedero y por lo tanto empiezan o están compitiendo por las mismas cosas, pero hay uno que tiene mayor número de copias. Eso también se lo tienen que haber pasado. Posee elementos que le permiten mantenerse de manera estable en la célula huésped y ser heredados en las células hijas, y pueden replicar en bacterias y en levaduras. ¿Qué otras cosas tienen? Bueno, tienen un sitio de replicación, y pueden tener distintas formas de replicación. Replicación teta, que significa que es unidireccional, o del círculo rodante, significa que hay un nick y empieza a salir la hebra, ¿no es cierto? Y que empieza a replicarse. Y eso yo creo que se lo tienen que haber pasado en genética, porque aquí yo no les voy a pasar replicación de plasmidio. Pero para que ustedes más o menos sepan eso. Ya, en la mayoría de las bacterias son una ventaja tener estos plasmidios, porque les da diversidad, producen compuestos orgánicos, producen anticuerpos, y pueden a veces resistir metales pesados que la bacteria por sí sola no lo podría resistir, y por lo tanto le confieren a los hospederos elementos que les hacen, ¿no es cierto?, vivir en situaciones extremas. Entonces los plasmidios a veces son muy ventajosos, pero los plasmidios lamentablemente llevan genes de resistencia, y por eso hay bacterias, ¿no es cierto? Hoy día tenemos el problema que la gente cada vez es más resistente a los antibióticos. ¿Por qué? Porque hay una transferencia horizontal de genes de resistencia entre las bacterias. Ya, la función: resistencia a antibióticos, resistencia a metales pesados, genes de virulencia, plasmidios de virulencia, pueden producir toxinas e infectar al huésped. Pueden, por ejemplo, hay bacterias que son tremendamente virulentas, como el Staphylococcus aureus, el P. acnes, que produce el acné, miles. ¿Qué otros más? La cándida también, que es un hongo que produce la candidiasis, y cada vez además tienen más resistencia. La Pseudomonas aeruginosa, que produce la neumonía, Leptococcus mutans, que produce las caries dentales. Ya. Pueden utilizar hidrocarburos, por lo tanto por eso hay bacterias de las pseudomonas que se utilizan para degradar tolueno, sileno, hidrocarburos, ¿no es cierto? Se utilizan mucho en la bioremediación, tanto autóctonas como algunas que se han modificado. Pueden infectar plantas. Pueden infectar plantas. Tarea: traer ejemplos. Tráiganme un ejemplo de un plasmidio que se utiliza para transformar plantas. Pueden fijar nitrógeno. Tarea: tráiganme una bacteria que fije nitrógeno. Y esas son las que viven acopladas a la rizósfera, o sea, a la raíz de la planta. Entonces ahí hay una simbiosis entre la planta y la bacteria. O sea, son súper buenas para la bacteria porque le permiten fijar nitrógeno. Entonces, incluso a mí me han pedido que les convide a veces, cuando están haciendo micropropagación de planta, se ayudan, ¿no es cierto?, para cuando necesitan nitrógeno, fijar nitrógeno en la raíz antes de pasarla a la tierra. Ya,
quedamos aquí porque estamos en la hora, ¿o no? Sí, Sí, justo. sí, justo. Sí, profe. Ya. Listo. Ya, nos vemos. Chao, profe, que esté Chao. bien. Cuídese. Gracias. Gracias. Chao. Profe, Gracias. porfa, ¿Mm? profe, ¿Sí? recuerde subir el PPT, porfa, creo que no lo ha subido. Pero ¿no ven varias veces las clases o necesitan el PPT? Para mí es más cómodo tener el PPT. Ya, ya lo voy a subir. Pero creo Ya, que... gracias. Que profe, ¿Mm? igual por lo que pasó hoy día, que pasó varias diapositivas sin que se viera el video, sería útil. Ah, ya, ok. Ya,